¿Sabías que lo que dices puede cambiar la dirección de una conversación en un abrir y cerrar de ojos? En un mundo lleno de palabras vacías y saludos por WhatsApp, unas simples frases pueden abrir puertas y atraer a las personas como si tuvieras un superpoder. Claro, nadie te lo va a decir directamente, pero esa habilidad está al alcance de tu mano. No necesitas ser un genio ni conocer todos los trucos del marketing, basta con usar las palabras adecuadas. Y es que la filosofía estoica ya nos enseñaba que lo que realmente importa no es lo que ocurre a tu alrededor, sino cómo respondes tú. Así que, si quieres captar la atención de cualquiera, empieza por dominar el arte de las palabras. ¿Estás listo para hacerlo? Pues no te pierdas la última de estas 10 palabras que te indicaré a continuación, porque te dejarás sin palabras. Pero antes de comenzar, escucha esta historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría que contiene este material. En una tranquila aldea junto al mar, vivía un joven llamado Pablo, conocido por su habilidad para comunicarse con todos, desde los más sabios hasta los más sencillos. Su don no era tanto su voz, sino las palabras que elegía para hablar. Un día, mientras caminaba por la orilla, encontró un anciano que parecía perdido en sus pensamientos. Pablo se acercó a él y con una sonrisa le dijo: «Hola anciano, ¿qué te trae por estas tierras?» El anciano levantó la mirada y después de un largo silencio le respondió: «Busco respuestas, he recorrido muchos lugares, pero siento que no encuentro la paz que necesito». Pablo, sin pensarlo demasiado, se sentó a su lado y comenzó a hablar con calma y certeza. «¿Sabes?», dijo, «a veces, las palabras que usamos pueden ser tan poderosas que tienen la capacidad de atraer lo que necesitamos, de crear una conexión profunda con los demás y con lo que nos rodea». El anciano lo miró, confundido pero interesado. «¿Cómo lo sabes?», preguntó, «porque las palabras que elegimos reflejan nuestra forma de ver el mundo. Si decimos no puedo, atraemos la inseguridad. Si decimos lo intentaré, atraemos el coraje. Si decimos gracias, atraemos la gratitud. Las palabras son como imanes que van llamando lo que realmente deseamos». El anciano, impresionado, decidió probar las palabras de Pablo. A partir de ese día, comenzó a cambiar la forma en que hablaba consigo mismo y con los demás. En lugar de quejarse, empezó a usar palabras llenas de esperanza, de acción y de agradecimiento. Poco a poco, la paz que había estado buscando comenzó a llenar su vida. Un mes después, el anciano regresó a la orilla donde se habían encontrado. Esta vez no estaba solo, había muchos otros que venían a escuchar sus palabras, todos atraídos por la energía positiva que había comenzado a generar. Pablo lo observó desde lejos y con una sonrisa pensó: las palabras, cuando son elegidas con cuidado, pueden atraer a cualquiera, porque no son solo sonidos, son puentes que nos conectan. La moraleja de esta historia es que las palabras que usamos no solo afectan nuestra realidad, sino que también tienen el poder de atraer a las personas hacia nosotros. Elegir sabiamente lo que decimos puede abrir puertas, generar conexiones profundas y crear una energía positiva que atraiga lo que más necesitamos en la vida. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos vídeos, te animo a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte informado sobre las últimas novedades. Comenzamos. 1. El poder de un hola auténtico. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el poder de un simple hola? No me refiero al saludo automático que dices casi sin pensar, como si fueras un robot programado para ser social. Hablo de ese hola que surge de la intención, de ese que puede abrir puertas, desarmar corazones y crear conexiones más profundas que cualquier charla vacía. Sí, parece algo trivial, pero ¿sabías que esa pequeña palabra, dicha de forma auténtica, puede marcar la diferencia entre un día común y uno que te cambie la perspectiva? A veces, hasta un hola, bien dicho, puede ser la llave a algo inesperado. La cuestión es que, en nuestra rutina diaria, solemos olvidar la importancia de lo genuino. Nos lanzamos a decir hola como si fuera una formalidad, como si estuviéramos marcando una casilla en un checklist de la vida social. Y lo peor de todo es que nos olvidamos de que, cuando lo decimos de manera auténtica, esa palabra puede ser un faro que ilumina el día de alguien. Porque, al final, todos necesitamos ese tipo de señales,
esa chispa que nos haga sentir que aún hay algo real en medio de tanta superficialidad. Un hola que salga del corazón no solo tiene el poder de atraer, sino también de conectar, de construir un puente entre dos mundos, por más distantes que parezcan. La filosofía estoica, en su simplicidad, nos habla de ser conscientes de nuestras acciones y de no dejarnos arrastrar por la rutina. Si lo llevamos al terreno de los saludos, un hola dicho con intención no es solo una cortesía vacía. Es un gesto lleno de presencia, es una forma de mostrar que estamos aquí, que realmente vemos a la otra persona, que estamos dispuestos a escuchar y compartir un momento, por mínimo que sea. A veces nos olvidamos de que la vida está hecha de pequeños gestos. Y cuando decimos hola, con una sonrisa genuina, sin prisas, no solo estamos saludando, estamos invirtiendo en una conexión verdadera. Ahora bien, ¿cómo podemos dar ese hola auténtico? Bueno, aquí va una idea simple. Pon algo de ti mismo en cada saludo. No se trata solo de las palabras que dices, sino de cómo las dices. Piensa en ello como si estuvieras abriendo una puerta. Si la abres con indiferencia, ¿quién querría pasar? Si la abres con una sonrisa, con el interés genuino de saber cómo está la otra persona, la puerta se convierte en un pasaje hacia una conversación, una relación, una historia compartida. No hace falta decir un discurso épico ni hacer grandes promesas. Solo dar un paso hacia la humanidad del otro. Si quieres que ese hola sea más que una palabra, empieza por estar presente. Deja de estar a medio camino entre la conversación y la mente que se dispersa en mil pensamientos. La próxima vez que digas hola, hazlo con la misma intención con la que saludas a un amigo que no has visto en mucho tiempo. Eso, de alguna forma, hará que el saludo se vuelva más significativo, menos mecánico, y abrirá las puertas para que algo real y espontáneo ocurra entre tú y esa otra persona. Un simple hola puede ser mucho más de lo que parece. En lugar de dejarlo ser solo una palabra vacía, dale el poder de conectar, de abrir corazones y crear momentos auténticos. Lo que importa no es solo lo que dices, sino cómo lo dices. Así que, la próxima vez que saludes a alguien, hazlo con el corazón, porque al final, una palabra bien dicha puede ser más poderosa de lo que crees. Como bien se dice, un hola sincero puede abrir más puertas que 1000 discursos vacíos. 2. El arte del cumplido irresistible. Vamos a ser sinceros. Los cumplidos son como las galletas. Cuando te ofrecen una, es difícil rechazarla. Pero, ¿qué pasa cuando esos cumplidos suenan más falsos que una moneda de chocolate? Pues, básicamente, el efecto contrario. La gente no quiere escuchar palabras vacías, y mucho menos si sienten que las estás soltando como quien echa un anzuelo. ¿Te suena familiar? Si quieres que los demás se queden contigo de manera genuina, hay que saber dar un buen cumplido. Pero, ojo, que no se trata de decir cualquier cosa por decir. Aquí te voy a contar cómo convertirte en un experto en el arte del cumplido irresistible, sin que suene a algo forzado o que busque algo a cambio. Los cumplidos vacíos son esos comentarios que dices sin pensar demasiado, como qué bonita tu camiseta. O ¿eres tan simpático? Esas frases que se dicen solo por llenar el silencio, peor aún, por quedar bien. Y si te soy sincero, todo el mundo las nota, incluso si no lo dices en voz alta. Es como si tu cerebro estuviera esperando algo más sustancial. ¿Por qué? Porque las palabras sin sustancia se sienten como relleno, y nadie quiere relleno. ¿Quieres algo real, algo que haga que la otra persona piense? ¿Cómo lo sabe? Ahora bien, el truco está en hacer que el cumplido no suene forzado. ¿Cómo? Pues bien, se trata de ser observador y personalizar lo que dices. No se trata de hacer un cumplido genérico, se trata de destacar algo único. Por ejemplo, en lugar de decir qué guapo estás hoy, podrías decir ese color te queda genial, resalta muchísimo tus ojos. Ya ves, no es el típico cumplido cliché, sino que es algo más específico, que demuestra que realmente te has fijado en la persona. Los estoicos, esos tipos serios que parecen más preocupados por el destino del universo que por su cuenta bancaria, también sabían un par de cosas sobre las relaciones humanas. De acuerdo con su filosofía, uno de los pilares es la autenticidad. ¿Por qué?
Porque si lo que haces no refleja quién eres realmente, todo el castillo se derrumba. Si das cumplido solo por agradar o quedar bien, es como construir castillos de arena, con una ola todo se viene abajo. Un cumplido genuino no solo te conecta con el otro, sino que te muestra tal cual eres, sin máscaras. Así que si quieres que tu cumplido realmente enganche, hazlo desde la autenticidad. Hazlo porque te parece interesante o porque realmente valoras esa cualidad de la persona, no porque lo estés usando como una táctica. Los cumplidos más efectivos son aquellos que nacen de un lugar sincero, no de una estrategia de manipulación. Dar un cumplido irresistible no tiene nada que ver con el arte de engañar o de quedar bien a toda costa. Se trata de ser observador, de ser sincero y de reconocer lo que te llama la atención de manera genuina. Es un acto de conexión humana, no de obtener algo a cambio. Si eres auténtico, el efecto será el contrario. Las personas querrán quedarse cerca de ti porque saben que lo que les dices es real. Un cumplido puede ser la llave para abrir una conversación, pero la sinceridad es la puerta que mantiene esa conversación viva. Como decía Epicteto, las palabras sinceras son las que hacen que las personas se queden, las falsas solo las hacen irse. 3. Te entiendo. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo aunque estés rodeado de gente? Es curioso cómo podemos estar rodeados de personas y sentir que nadie nos entiende, como si el mundo estuviera a años luz de lo que realmente necesitamos. Y en medio de todo esto surge una frase mágica, como si fuera un hechizo que puede hacer desaparecer esa sensación de desconexión. Te entiendo. Una frase tan simple, pero con un poder tan grande que parece que de repente todo el universo hace clic y se alinea para ofrecerte lo que realmente necesitas. Conexión. Ahora bien, ¿qué tiene de especial decir te entiendo? ¿Por qué esa pequeña frase puede cambiarlo todo? La clave está en que no se trata solo de las palabras, sino de lo que hay detrás de ellas. Decir te entiendo no es solo una forma de mostrar que sabemos lo que la otra persona está sintiendo, sino que es un puente hacia su mundo, una puerta abierta que les dice, aquí no estás solo. La empatía, la capacidad de ponerse en los zapatos de otro, es la herramienta más poderosa para atraer la atención y el respeto de cualquiera. Imagina que estás luchando por algo importante y te encuentras con alguien que en lugar de juzgarte o dar consejos sin sentido, te mira a los ojos y dice, te entiendo. Ese simple gesto es como un respiro de aire fresco en medio de una tormenta. En un instante la tensión se disipa, las palabras sobran, y lo que queda es una conexión genuina. Los estoicos que tanto valoraban la virtud y la razón entendían que comprender las emociones ajenas no solo es un acto de bondad, sino una estrategia para crear armonía en la vida. En su filosofía, la empatía no era solo una acción moral, sino una herramienta para mantener la paz interna, sobre todo, para relacionarse de forma efectiva con los demás. Porque, aunque parezca que la empatía es solo para momentos difíciles, en realidad es el combustible que hace funcionar todas las interacciones humanas. Te aseguro que no necesitas ser un experto en filosofía para poner en práctica esta estrategia. La empatía es como aprender a andar en bicicleta. Al principio es un poco torpe, pero después de un rato se convierte en algo natural. Para empezar, basta con escuchar de verdad. Sí, lo sé, suena simple, pero no lo es. Escuchar realmente a alguien significa prestar atención no solo a sus palabras, sino a sus emociones, sus silencios, y, sobre todo, al mensaje que hay detrás de lo que dice. Una forma de hacerlo es con lo que los psicólogos llaman reflejar. ¿Y qué es reflejar? Básicamente es repetir lo que la otra persona ha dicho, pero de una manera que demuestre que estás entendiendo su perspectiva. No se trata de hacer un eco, sino de darles la oportunidad de sentir que están siendo escuchados de verdad. Eso, por sí solo, puede hacer maravillas. Al final, te entiendo, no es solo una frase, es una forma de estar en el mundo. Un recordatorio de que, aunque cada uno de nosotros tiene su propio viaje, todos estamos buscando lo mismo, ser vistos, ser escuchados, ser comprendidos. La próxima vez que alguien te hable, haz un esfuerzo por ir más allá de las palabras. No se trata de solucionarles la vida, sino de acompañarlos en su momento, sin juicio y con respeto.
La empatía es la clave para abrir muchas puertas, no solo las ajenas, sino también las que te llevan a una vida más conectada y auténtica. Como dice un sabio proverbio estoico, la verdadera conexión no se mide por lo que dices, sino por lo que logras comprender. 4. Cómo decir gracias de manera inolvidable. ¿Alguna vez te has preguntado cómo decir gracias de una manera que se quede grabada en la memoria de quien lo escucha? No me refiero al simple gracias de cortesía, que soltamos como si fuera un automatismo, ni al gracias que decimos sin pensar mientras nos estamos metiendo en la siguiente tarea. Namber hablo de ese gracias que impacta, que hace que la otra persona sienta que realmente le has agradecido, ese que tiene el poder de dejar una huella. Porque, ¿sabías que un agradecimiento bien dado puede abrir puertas, crear lazos y en ocasiones hacer que alguien siempre quiera ayudarte? Vamos a desglosarlo. Primero, ¿por qué a veces el gracias no tiene el impacto que buscamos? La respuesta es sencilla. No estamos siendo genuinos. Si dices gracias como si estuvieras recitando una lista de compras, es probable que la otra persona lo perciba como un gesto vacío. Imagina que le das una galleta a alguien y esa persona te responde con un gracias mientras revisa su móvil. ¿Te sentirías realmente agradecido por el esfuerzo que pusiste en darle la galleta? Yo no, pero si esa persona te mira a los ojos, te dice gracias, con una sonrisa sincera y expresa algo como, esto significa mucho para mí, gracias por hacerlo. Ahí sí que te quedas pensando, vale, ha captado el detalle. Entonces, lo primero para que tú, gracias, sea inolvidable es ser auténtico. No basta con decirlo de cualquier manera. Tienes que demostrar que lo sientes. Piensa en esos momentos que realmente te han dejado una huella, como si fueran lecciones de los estoicos sobre cómo vivir con gratitud. Ellos que entendían el valor de las pequeñas cosas nos recordaban que la gratitud no es solo una palabra, sino una actitud hacia la vida. Te voy a dar un truco. La próxima vez que quieras agradecer a alguien, pon en palabras lo que esa persona realmente ha hecho por ti. No te limites al gracias. Di algo como, tu ayuda me ha dado la confianza que necesitaba para seguir adelante, te agradezco de corazón, o, si fue un gesto más pequeño, pero importante, me hizo mucha falta tener a alguien como tú en ese momento. Gracias por estar ahí. Verás cómo la otra persona se siente profundamente reconocida. Y lo mejor de todo es que tu agradecimiento va a tener más valor. Aquí no se trata solo de palabras bonitas. Se trata de un cambio de perspectiva. Si en lugar de lanzar un gracias, automático piensas en el impacto que la otra persona ha tenido en tu vida, ese gracias se transforma en un acto de conexión real. Es casi como hacer un pequeño regalo de emociones. Decir gracias de manera inolvidable no es solo una cortesía, es una forma de conectar, de abrir puertas y de cultivar relaciones. La gratitud bien expresada no se olvida fácilmente. No es cuestión de ser un filósofo estoico, pero entender la importancia de los pequeños gestos y las palabras que realmente salen del corazón puede hacer la diferencia. Si quieres que te ayuden siempre, comienza por decir gracias, pero no de cualquier manera. Hazlo como si de verdad estuvieras agradecido, porque eso, créeme, tiene un poder mucho más grande de lo que imaginas. Como decía Séneca, quien agradece de verdad siembra un lazo que crece mucho más allá de las palabras. 5. Palabras que transforman conflictos en oportunidades. Hay palabras que, en lugar de hacer daño, pueden ser como una llave mágica que abre puertas. Sí, parece un poco cursi, pero es cierto. Si quieres transformar un conflicto en una oportunidad, si deseas calmar una tensión, o incluso si te has cansado de quedarte atrapado en conversaciones que solo se convierten en batallas, hay algo que debes aprender. Las palabras correctas. Porque al final, lo que dices no solo revela lo que piensas, sino lo que crees que es posible. Y si crees que las palabras pueden cambiar el rumbo de una discusión, entonces estás en el camino correcto. Imagina que estás en medio de una discusión tensa, las emociones al borde de estallar, y lo único que se te ocurre es responder con más fuego. Porque claro, el ego nunca pierde una oportunidad para dejar claro quién manda, ¿verdad? Pero,
¿Qué pasaría si en lugar de eso usaras unas palabras simples para calmar las aguas? Frases como, entiendo tu punto de vista, o aprecio tu perspectiva, pueden actuar como un bálsamo para cualquier herida emocional. En ese momento, en lugar de seguir alimentando el conflicto, decides ser el que extiende la mano, el que invita al diálogo. La filosofía estoica nos enseña a controlar lo que podemos controlar, y eso incluye cómo respondemos a los demás. Si en vez de reaccionar automáticamente con defensas o ataques, tomas un segundo para reflexionar, y usas frases como, estoy dispuesto a escuchar lo que tienes que decir, o puedo ver cómo esto te afecta, cómo podemos solucionarlo juntos, estarás abriendo un espacio donde las emociones no gobiernan. Es como si, en vez de lanzarte al mar embravecido, decidieras sentarte en la orilla y esperar a que la marea baje. Si lo piensas bien, cada vez que elegimos palabras que invitan a la reflexión, a la calma y a la solución, estamos usando una estrategia que no solo transforma el conflicto, sino que fortalece las relaciones. En lugar de responder con, eso no es lo que yo dije, o no tienes razón, puedes probar con algo como, quizás lo que estamos buscando es lo mismo, solo que de maneras diferentes. Esta frase no solo reduce la tensión, sino que abre la puerta a un diálogo mucho más productivo y colaborativo. Ahora bien, no se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. Hablar con un tono firme y amable puede ser igual de efectivo que usar palabras suaves, siempre que lo hagas con sinceridad. Así, en lugar de ser un obstáculo, serás la persona que encuentra soluciones. Palabras como, voy a pensar en eso y volver a hablar contigo más tarde, son perfectas para dar espacio a la otra persona. Pero también para que tú puedas reflexionar antes de continuar. ¿Por qué no tomarte ese respiro? La filosofía estoica dice que la paciencia es clave, y qué mejor manera de practicarla que dando tiempo a la situación para enfriarse. Recuerda que las palabras tienen poder. Si en lugar de usar frases agresivas, te tomas un momento para elegir aquellas que invitan al diálogo y a la comprensión, estarás un paso más cerca de convertir un conflicto en una oportunidad de crecimiento para ambas partes. Si quieres atraer a las personas y convertir los conflictos en algo más constructivo, no se trata de ser perfecto, ni de tener siempre la razón, sino de saber cómo y cuándo decir las palabras que realmente construyen puentes, no muros. Si lo haces, te sorprenderá lo que puedes lograr. No solo resolverás problemas, sino que conseguirás relaciones más fuertes, más saludables y también más auténticas. Como bien decía Marco Aurelio, la sabiduría no se encuentra en lo que decimos, sino en cómo elegimos decirlo. ¿Sabías que hay una palabra mágica que puede abrir más puertas que un grupo de contraseñas juntas? No, no hablo de una fórmula secreta ni de algún código de acceso misterioso, sino de una palabra tan sencilla que la olvidamos con frecuencia. Por favor. Sí, esa pequeña joya que a veces dejamos de lado en la vorágine de la vida diaria. ¿Te has parado a pensar en el poder que tiene en la comunicación? A veces, un por favor bien colocado puede ser el giro perfecto que convierte una conversación aburrida en una conexión real. Y lo peor es que lo olvidamos justo cuando más lo necesitamos. La comunicación no es solo un intercambio de palabras, es una danza, un juego de influencias que puede marcar la diferencia entre rechazo y aceptación. Un por favor es como esa pequeña chispa que enciende una fogata en medio de un día gris. Te da un toque de cortesía, de respeto, lo más importante, de humildad. Ahora bien, ¿por qué todo esto tiene tanto impacto? Primero, la filosofía estoica nos enseña que nuestras emociones y reacciones están bajo nuestro control. Si aprendemos a expresarnos de manera consciente, sin arrogancias, sin exigencias, sino con humildad, las puertas que pensábamos cerradas se abren solas. Los estoicos hablaban de ser dueños de nuestra propia actitud ante el mundo. Si tu actitud es la de un yo me lo merezco, la respuesta que recibirás probablemente será un muro de indiferencia. Pero si muestras consideración y educación, si tus palabras transmiten respeto, entonces las barreras empiezan a desmoronarse. Imagina que estás pidiendo algo, ya sea en un restaurante, en el trabajo o con tus amigos. ¿Cómo crees que reaccionará la otra persona si le pides, a ver si puedes ayudarme? Ahora imagina que dices, ¿podrías ayudarme por favor?
La diferencia es sutil, pero enorme. La primera frase parece más una exigencia, como si el otro te debiera algo, mientras que la segunda transmite cortesía, una solicitud respetuosa, un reconocimiento de que la otra persona no tiene por qué ayudarte, pero lo haría por tu actitud. Es lo mismo que si invitas a alguien a bailar. Si dices, bailamos, si no te molesta, es mucho más probable que acepten. Y no es solo una cuestión de modales, es una cuestión de atraer simpatía. Aquí hay un truco psicológico. Cuando utilizas palabras como por favor, el cerebro de la otra persona se siente menos atacado, menos presionado, se abre a ti. Eso, por supuesto, no garantiza que siempre consigas lo que quieres, pero sí aumenta tus probabilidades de recibir una respuesta favorable. Si además tienes en cuenta el tono, el contexto y el momento adecuado, tendrás en tus manos una herramienta poderosa. En un mundo donde todos corren, hablan a gritos y piden cosas con una actitud de ya verás cómo me haces caso, un simple por favor puede ser la diferencia que te haga destacar. No subestimes el poder de una palabra tan sencilla, y es que, al final, no se trata de lo que pides, sino de cómo lo pides. El respeto, la cortesía y la empatía no son solo palabras bonitas, son armas de comunicación poderosas. Así que, la próxima vez que vayas a pedir algo, ya sea en una tienda o a un amigo, piensa bien cómo lo dices. Tal vez la diferencia entre obtener lo que quieres y quedarte con las manos vacías, esté en un solo por favor. Porque como dirían los grandes estoicos, las palabras tienen el poder de transformar, solo hay que saber cuándo y cómo usarlas. 7. ¿El secreto detrás de un cómo puedo ayudarte? ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que simplemente con preguntar ¿cómo puedo ayudarte? Te hace sentir como si tu día hubiera dado un giro de 180 grados. Es como si una ráfaga de aire fresco hubiera entrado en la habitación y de repente todo pareciera más sencillo. Claro, podrías pensar que es solo una frase vacía, un truco más para caer en la red de las buenas intenciones. Pero en realidad hay algo mucho más profundo que se esconde detrás de esas palabras. ¿Te atreves a descubrirlo? Imagina que estás atrapado en un atasco de tráfico, rodeado de coches, atascado en tu propio mundo de frustración. De repente, un coche se detiene al lado y una persona te pregunta con una sonrisa, ¿cómo puedo ayudarte? Al principio piensas que es solo un gesto amable, pero luego te das cuenta de que esa simple pregunta ha tenido un impacto real. Has dejado de ser solo un conductor más, atrapado en su burbuja de estrés. Ahora eres alguien con el que alguien quiere interactuar. ¿Por qué? Porque la ayuda genuina atrae y no se trata solo de ofrecer ayuda en momentos de crisis. Es un principio que se puede aplicar todos los días, en cada conversación, en cada encuentro. Los estoicos, esos sabios del pasado, ya lo sabían. Para ellos, ofrecer algo sin esperar nada a cambio era un acto de verdadera generosidad. Si logras encontrar la forma de ayudar, no porque lo necesites, sino porque ves la oportunidad de hacer el bien, te conviertes en una persona mucho más atractiva para los demás. Cuando ofreces ayuda genuina, no solo estás brindando una solución, sino que estás creando un lazo. Estás mostrando que te importa, que estás dispuesto a dedicar tiempo y energía a los demás. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo beneficiarme yo de esto? Te preguntas, ¿cómo puedo hacer que este momento sea mejor para ti? Es un enfoque totalmente diferente. Y aunque parezca un pequeño gesto, tiene un poder inmenso. Las personas notan la diferencia. Claro, no todo el mundo está dispuesto a ser ayudado. Algunos responderán con un, no, gracias, yo me las arreglo. Pero eso no importa. El simple hecho de ofrecerlo, de poner esa pregunta en el aire, ya crea una energía positiva que puede abrir puertas y corazones. Así que la próxima vez que alguien esté pasando por un mal momento, no dudes en preguntar, ¿cómo puedo ayudarte? Y no lo hagas solo por quedar bien. Hazlo porque, en el fondo, sabes que esa pequeña acción te hará conectar con esa persona de una forma mucho más profunda. Al final, se trata de eso, de pequeñas acciones que hacen una gran diferencia. Ofrecer ayuda genuina no solo te convierte en alguien querido, sino también en alguien con propósito. Piensa en ello como si fueras un imán de buena voluntad.
Cuanto más genuina sea tu intención, más personas se verán atraídas hacia ti. Así que, ¿estás listo para probarlo? La próxima vez que alguien te cruce por el camino, no te limites a pasar de largo. Hazte esa pregunta: ¿cómo puedo ayudarte? Puede que no resuelvas todos los problemas del mundo, pero sí podrás hacer que alguien se sienta visto, escuchado, sobre todo, acompañado. Y eso, amigo mío, tiene un poder mucho mayor del que imaginas. Grábate a fuego esto que te voy a decir, amigo mío. El verdadero poder no se encuentra en lo que recibimos, sino en lo que ofrecemos sin esperar nada a cambio. 8. Lo siento. ¿Alguna vez has pensado que decir lo siento podría ser más poderoso que no cometer errores? Vamos, seguro que estás pensando, ¿pero quién quiere admitir que se equivoca? Pues déjame contarte un secreto. No es tan malo como parece. De hecho, puede ser la carta ganadora para ganarte la simpatía de cualquier persona. Y no te estoy diciendo que vayas por la vida cometiendo fallos a propósito solo para decir lo siento cada 2 por 3. Pero sí es cierto que cuando aprendes a reconocer tus errores, algo mágico ocurre. Dejas de parecer perfecto y en su lugar te conviertes en alguien real, humano, al que la gente puede comprender y respetar. Piensa en las veces que has cometido algún error, ya sea en el trabajo, con un amigo o incluso con un desconocido. ¿Cómo te sentiste cuando alguien te mostró comprensión? ¿Qué pasaría si en lugar de intentar excusarte o esconder tu culpa, simplemente hubieras dicho lo siento? La filosofía estoica nos enseña que reconocer nuestros errores no es signo de debilidad, sino de fortaleza. No se trata de ser un mártir ni de hundirse en la culpa, sino de aceptar lo que hemos hecho, aprender de ello y mejorar. Cuando decides decir lo siento de manera genuina, estás mostrando algo mucho más valioso que el simple hecho de no cometer errores. Estás demostrando autoconocimiento y madurez emocional. Es como cuando alguien te dice que ha aprendido de sus fallos, que ya no es el mismo de antes. De repente, esa persona te parece más humana, más cercana, incluso más atractiva, por extraño que suene. Parece que estamos programados para evitar el error a toda costa. La idea de ser perfecto sin no fallar es tan atractiva que nos olvidamos de que es imposible. Todos cometemos errores y lo peor que podemos hacer es intentar ocultarlos o culpar a otros. Cuando te sientes superior a los demás o tienes miedo de perder tu imagen de intocable, tus disculpas se vuelven escasas y eso solo te aleja. Nadie quiere estar cerca de alguien que nunca se equivoca. ¿Quién quiere tener una conversación con una pared? Decir lo siento no solo mejora tus relaciones, sino que te hace más atractivo en el sentido más profundo de la palabra. Es como si, al admitir tus fallos, le quitaras el peso de ser perfecto al resto de las personas que te rodean. Les das permiso para ser humanos, para ser imperfectos, y eso, amigo mío, es un regalo que pocos saben dar. No se trata de decir lo siento por decirlo. Tiene que ser sincero, como una promesa que te haces a ti mismo. La próxima vez que te equivoques, no te escondas ni pongas excusas. Hazlo como un estoico. Acepta lo que hiciste, haz tuya la responsabilidad y pide disculpas si es necesario. Lo más importante, aprende de ello. Un lo siento verdadero no solo es un acto de humildad, sino una declaración de que puedes mejorar y seguir adelante. En conclusión, si alguna vez creíste que ser perfecto era el camino para ganarte el respeto o el cariño de los demás, piénsalo de nuevo. La verdadera fuerza está en saber reconocer tus errores y en dar el paso hacia la mejora. Así que la próxima vez que te equivoques, no tengas miedo de decir lo siento. Lo más probable es que, en lugar de alejar a la gente, los atraerás aún más. Como decía Carl Jung, la verdadera grandeza no está en la perfección, sino en la capacidad de aprender de la imperfección. 9. La magia de las historias bien contadas. ¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo ciertas historias tienen el poder de hacer que el tiempo se detenga? Y no me refiero a esas historias interminables que parecen tener más vueltas que un laberinto. Hablo de aquellas narrativas bien construidas, que con las palabras justas logran captar tu atención, te envuelven y, sin que te des cuenta, ya eres parte de ellas. Pues bien, aquí radica una de las mayores habilidades que puede tener un ser humano. Contar historias.
Si eres capaz de elegir las palabras adecuadas, puedes hipnotizar a cualquiera. Y no es magia, es simplemente saber cómo se hace. El poder de las palabras está en que, al ser bien utilizadas, tienen la capacidad de transportar, emocionar, sobre todo, conectar. Es casi como si las palabras tuvieran vida propia, como si fueran pequeñas semillas que, al caer en terreno fértil, crecen y florecen, generando un impacto que puede durar más allá de un simple instante. Pero, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo usar las palabras para crear ese tipo de magnetismo que haga que todos te escuchen, te comprendan, lo mejor de todo, se sientan atraídos por lo que tienes que decir? Para empezar, debes entender que las historias no se cuentan con cualquier palabra. Se necesitan las correctas, esas que golpean el corazón de quien las escucha. No es cuestión de hablar por hablar. Lo importante no es lo que dices, sino cómo lo dices. El tono, el ritmo, las pausas. Todo eso es parte del hechizo. Piensa en una historia como si fuera una receta de cocina. Si echas demasiados ingredientes, el plato pierde su sabor. Se convierte en una mezcla sin identidad. Lo mismo ocurre con las palabras. Una historia bien contada no necesita ser cargada de complejidad. De hecho, lo más atractivo de una narración suele ser su simplicidad. Usar las palabras correctas es una cuestión de precisión, de escoger las que mejor transmitan el mensaje. Que capten la esencia de lo que quieres compartir. Y sí, la filosofía estoica tiene mucho que decir sobre esto. Los estoicos nos enseñan a ser conscientes de lo que controlamos y de lo que no. En el contexto de contar historias, se puede decir que controlar la narrativa y usar las palabras adecuadas es una forma de ejercer control sobre el impacto que esas palabras tendrán. No se trata de manipular, sino de comunicar de forma clara y efectiva. Los estoicos también valoraban el poder del discurso, de cómo las palabras podían generar claridad en la mente y ayudar a tomar decisiones más sabias. Si ellos hubieran vivido en esta era, probablemente habrían sido grandes oradores, porque sabían que las palabras correctas pueden cambiar la forma en que pensamos y actuamos. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida? Primero, debes escuchar. No te limites a hablar sin pensar, ni a hablar solo por llenar el espacio. Escuchar activamente te ayudará a comprender mejor a tu audiencia, lo más importante, te permitirá elegir las palabras precisas para conectar con ellos. Luego, no olvides que la narrativa personal es poderosa. Cada uno de nosotros tiene historias que contar. Y no se trata de contar tu vida entera, sino de saber seleccionar esos momentos clave que realmente resuenan con quien te escucha. Como último consejo, recuerda que el poder de las palabras no radica en su cantidad, sino en su calidad. Piensa en esas palabras como en flechas. No necesitas disparar 1000 para acertar en el blanco. Con pocas, pero bien elegidas, puedes impactar más que con una ráfaga interminable de ideas. El arte de contar historias tiene el poder de cautivar, influir y dejar una huella. Y aunque podría sonar a magia, en realidad es solo una cuestión de saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Si logras dominar esta habilidad, te sorprenderá cómo las personas se sienten atraídas por lo que tienes para compartir. Porque al final, las historias no son solo narrativas, son las puertas a conexiones auténticas. Como decía Gandhi, las palabras bien elegidas son el puente que conecta el alma de quien habla con la de quien escucha. 10. Eres importante. A veces no hace falta dar un gran discurso ni hacer algo épico para marcar la diferencia en la vida de alguien. A veces, una simple frase, bien dicha, tiene el poder de cambiar una perspectiva, encender una chispa de esperanza o dar ese pequeño empujón que todos necesitamos. Y esa frase es, eres importante. ¿Te parece simple? Pues lo es, y esa es precisamente su magia. Tú, como muchos de nosotros, te has visto atrapado en esos días en los que sientes que todo lo que haces parece pasar desapercibido. La sensación de no ser escuchado, de que tu esfuerzo no se valora, de que no hay nadie que vea lo que eres capaz de hacer. ¿Te suena familiar? Si es así, la frase, eres importante, tiene un poder inmenso. No es solo un cumplido vacío, sino una validación profunda de que, en este universo tan ruidoso,
tu existencia tiene valor. Ahora bien, la magia no está solo en que te digan, eres importante, sino en que tú también lo creas. Y no te hablo de una autoestima inflada ni de creerte el centro del mundo. Estoy hablando de reconocer que, con tu ser, tu presencia y tu manera de interactuar, tienes el poder de hacer una diferencia en la vida de los demás. Sí, tú, con tus imperfecciones y tu humanidad. No se trata solo de escuchar esas palabras, sino de saber decirlas. Si alguna vez te has sentido invisible, sabrás lo que se siente. Por eso, cuando eres capaz de hacer sentir a los demás que son importantes, no solo los haces sentir bien, sino que te conviertes en alguien inolvidable. Imagina por un momento que alguien, por el simple acto de reconocer tu esfuerzo o valor, te devuelve esa sensación de ser visto, de ser comprendido. Esa es la conexión que te hace inolvidable. Los estoicos nos hablan de algo clave, el control de lo que podemos manejar y el entendimiento de lo que está fuera de nuestro control. ¿Y sabes qué? Las reacciones de los demás, las sonrisas que arrastras con tus palabras o el respeto que generas, no están fuera de tu alcance. Están, en realidad, al alcance de una pequeña acción diaria. Reconocer a los demás, escuchar realmente lo que dicen y, sobre todo, hacerles saber que lo que hacen importa. Aquí viene lo interesante. No necesitas ser el mejor en todo, ni el más sabio, ni el más impresionante. Solo necesitas ser auténtico, porque la autenticidad tiene ese magnetismo que atrae a las personas y con una sola palabra sincera, como eres importante, puedes transformar el día de alguien. Si logras que una persona se sienta valorada, ya has hecho más que muchos que gastan su energía en destacar su propia importancia. La verdadera sabiduría está en reconocer la importancia en los demás. Así que, la próxima vez que estés dudando entre hacer un comentario superficial o realmente escuchar, elige lo segundo. La próxima vez que alguien comparta su esfuerzo o logro contigo, no dudes en recordarles que lo que hacen tiene un valor inmenso. Porque sí, eres importante. No es solo una frase bonita. Es un recordatorio de que en este mundo que a veces parece tan agitado, la forma en que tratamos a los demás puede dejar una huella profunda y duradera. Como decía Nelson Mandela, la verdadera grandeza radica en la capacidad de hacer sentir a los demás que son esenciales para el mundo que compartimos. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido valioso. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora para no perderte ni un solo vídeo de El arte de vivir estoico. Tu suscripción es nuestra mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo.